El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir se te perdonan tus pecados o decir levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Hace 6 años yo celebré mi primera Santa Misa como sacerdote, como presbítero. Y fueron las mismas lecturas del día de hoy. Yo quise elegir estas lecturas el día de mi primera misa porque estoy convencido de que Dios nos habla a través de la palabra que se proclama en la misa, que es una manera en la que Él transmite a la iglesia su guía y su fuerza para peregrinar en este mundo. Hermanos, ustedes ya a lo mejor me han escuchado que estas mismas lecturas son las que se utilizaron en la misa aquí en México, en Estados Unidos, en China, en Ecuador, en Rusia, en cualquier lugar donde haya católicos celebrando la Santa Misa. Hoy escucharon este Evangelio y esta primera lectura. El día de mi primera misa, en 2009, el 2 de julio, yo pude haber elegido los textos de la Santa Misa que yo quisiera, pero decidí utilizarlos del día porque sé que aquí podemos encontrarle un mensaje para cada uno de nosotros y en particular para mi ministerio sacerdotal. Escuchamos en la primera lectura el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe. Un pasaje que ha dado a muchas personas quebraderos de cabeza. Porque no sé a ustedes, a mí me impacta mucho escucharlo. Cómo Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a su propio hijo como una prueba de su fe. En aquella época, recordemos, Abraham fue el primer ser humano al que Dios le habló de manera personal. Y en aquel entonces se usaban los sacrificios humanos. No nos vamos a asustar mucho, nosotros como mexicanos sabemos que nuestros ancestros también hacían sacrificios humanos. Pues Abraham no conocía quién es este Dios que le habló y pensó, bueno, pues me tocó un Dios de estos que piden sacrificios humanos, pues ni modo. Y allá va Abraham a sacrificarle a su hijo Isaac, cuando Dios lo detiene para decirle que Él no va a pedir la vida de ningún ser humano como sacrificio. Dios lo pone en esa circunstancia a Abraham para reconocer que él tenía al menos la misma fe de las personas de su época, dispuestas a hacerlo todo por Dios. Sin embargo, Dios no es alguien sanguinario que pide la vida de las personas como un pago o como un precio para que nosotros podamos alcanzar algo. Sin embargo, hermanos, aunque Dios no acepta sacrificios humanos, de vidas humanas, los sacrificios que le ofrecemos a Dios se realizan de manera humana, palabras humanas, oraciones con nuestro modo de expresarnos, cánticos a nuestra capacidad, todos los ritos que podemos hacer. Por eso Dios todavía sigue contando con ustedes y yo para ofrecerle un sacrificio de alabanza. Sin embargo, hay una distinción, hay una particularidad para nosotros los católicos, que confiamos en que la historia de ese encuentro de Dios con la humanidad, todo eso que se nos narra en la Biblia, apunta en una misma dirección,
que para cumplirse la manera en la que nosotros, ustedes y yo, le vamos a dar gloria a Dios, se necesita la intervención humana. Los que no son católicos creen que la manera de llegar a Dios es solamente así como directo, Diosito y yo, y nadie más. Y cuando, por ejemplo, nos planteamos cómo podemos recibir el perdón de nuestros pecados, los que no son católicos dicen, no, pues pídele perdón a Dios. O quienes son católicos y no piensan como católicos dicen, no, yo no ocupo la confesión, solito yo me confesé con Dios y ya con eso tuve. Hermanos, acabamos de escuchar en el Evangelio que Jesús realizó este milagro de devolverle la capacidad de caminar a un hombre paralítico. Lo hizo perdonándole sus pecados, porque en la mentalidad del pueblo judío, mentalidad antigua, las enfermedades son consecuencias de los pecados. Sin embargo, esta mentalidad antigua, hermanos, todavía hay personas que así piensan. Lamentablemente, me da mucha tristeza. Hay personas que creen que si un hijo suyo sufre una enfermedad es porque algún pecado está pagando de él como padre o como madre. Eso no es cierto. Cancelen esa idea, por favor. Si alguien dice, no, pues fulanito defraudó a alguien, se portó mal con su familia y luego fue y se enfermó porque Dios lo castigó, olviden eso, eso no sucede. Dios no manda las enfermedades para cobrarse los delitos de las personas ni los pecados. ¿Y por qué? Lo escuchamos hace ratito. Porque Dios no nos pide sacrificios humanos. Dios no nos pide sacrificios humanos. Pensar que para agradar a Dios le vas a ofrecer una enfermedad y decir, Señor, que me enferme yo, pero que le vaya bien a mi hijo. Dios no te pide sacrificios humanos. Dios, llévame a mí, pero no te lleves a alguien más. Dios no pide sacrificios humanos. Y cuando sucede que alguien se enferma o alguien muere, es porque nuestra situación en este mundo es frágil, es necesitada. La respuesta de Dios es la vida, la resurrección, la esperanza de la salud. Y en el caso de los pecados, hermanos, que ese es el único daño espiritual del cual nosotros no nos podemos librar, Dios nos perdona los pecados y decidió hacerlo a través de los seres humanos que Él eligió. Primero a Jesucristo como su ungido, como su consagrado. Los primeros que escucharon a Jesús diciéndole a este hombre paralítico, tus pecados son perdonados, pensaron que Jesús estaba ofendiendo a Dios, que estaba blasfemando, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Es cierto, solo Dios puede perdonar los pecados. Sin embargo, nosotros como humanos necesitamos ese signo de reconciliación que es que alguien nos escuche y que alguien nos diga, estás perdonado. Cuando una persona se confiesa solita delante de Dios, eso no basta. Y como prueba está que muchas veces las personas que van al confesionario, yo estoy seguro, mucho antes de que se acerquen a confesar sus pecados, ya le pidieron perdón a Dios. Entonces, ¿por qué no se quedaron tan a gusto? ¿No? Vinieron de su casa, de donde estuvieran, al templo a buscar la confesión, porque su corazón no descansa. Y también, si ustedes hacen la experiencia, cuando te confiesas, es un descanso, es una liberación que tienes. Y puedes pensar, no, pues es que claro, emocionalmente, psicológicamente, te escuchan y ya te sientes bien. Me ha tocado a mí atender personas que piden perdón a Dios por sus pecados y que ya estuvieron yendo mucho tiempo con psicólogos, con consejeros familiares y no les liberaron de su pecado. Es una gracia de Dios. Uno siente, uno vive el toque de Dios en nuestro corazón cuando recibimos el perdón de nuestros pecados. Dios no nos va a pedir sacrificios humanos, pero sí nos va a pedir el sacrificio, el esfuerzo de humanamente ponernos a su alcance, ponernos al alcance de Dios. Eso es lo que Dios nos pide. No nos va a pedir a cuenta nuestra vida o una enfermedad o algo así, como pago o expiación de nuestros pecados. Él solo quiere que humanamente nos pongamos accesibles a su misericordia y por eso estableció maneras humanas para alcanzarlo. Por eso Dios instituyó el sacerdocio ministerial
como el que yo tengo como sacerdote servidor de ustedes, para que ustedes puedan ponerse humanamente al alcance de Dios. Ponerse humanamente al alcance de Dios no es quedarse lejos, en privado, aislado. Ponerse humanamente al alcance de Dios es como ustedes que vinieron hoy en parte de una comunidad, como parte de una familia, a orar por ustedes, a orar por sus seres queridos difuntos, a pedir al Señor su gracia. Esto es ponerse humanamente al alcance de Dios. Ponerse humanamente al alcance de Dios es un ratito apagar la tele, las distracciones, y ponerte en silencio, a encontrarte contigo mismo, a escuchar la voz de Dios, a leer la palabra de Dios, a hacer algo de oración, aunque sea 5 minutitos. Eso es ponerse humanamente al alcance de Dios. Porque Dios proveerá el modo en el que alcancemos su gracia. Él nos pide nada más estar dispuestos a encontrarnos con Él. Vamos a continuar esta celebración pidiéndole al Señor eso, hacer el esfuerzo de estar a su alcance. Nos ponemos de pie.